acá y ojalá lo que intenté juntar como reflexiones más desde los marcos teóricos puedan servir como reflexión para la conversación después. Yo organicé mis ideas para formular preguntas que pudieran servir para la discusión, más que ofrecer respuestas. Nunca tengo respuestas. Bueno, y mi reflexión empieza por algunas de las inquietudes que salieron. Voy a leer porque si no me voy a perder, así que no es tan informal, pero mejor. Que salieron del Congreso de Fundación de la Red Integra, que se mencionó antes en el video en 2014. En ese evento, una de las preguntas que emergieron evidenciaba la necesidad de desarrollar un lenguaje que pudiera combinar las diferentes perspectivas analíticas y políticas que buscan la erradicación de racismo, sexismo y xenofobia en América Latina. Al salir de mi mesa sobre género, racismo y pueblos indígenas, una compañera bióloga se me acercó con su inquietud. Le parecía sumamente importante analizar los entramados del racismo, pero a la vez le parecía problemático que los científicos sociales siguiéramos hablando de raza cuando ya está más que establecido que las razas no existen como construcciones biológicas. Quería compartirles que yo vengo trabajando sobre cuestiones de género y racismo con poblaciones indígenas de Ecuador y recientemente hemos terminado un trabajo con una compañera indígena de Chimborazo en Ecuador sobre cuestiones de violencia contra las mujeres dentro de las mismas comunidades indígenas. Esa misma tarde, en una mesa sobre racismo y pueblo afrodescendientes, un activista afro, creo colombiano, si recuerdo bien, reivindicó su identidad racial. Yo soy negro, dijo, y estoy orgulloso de mi raza. Soy de la raza negra y nosotros no somos por esto inferiores. Estas tensiones no son nuevas ni desconocidas para todas las que estamos aquí hoy, y creo que uno de los propósitos de Integra es el de identificar posibles maneras de trabajar en pos de intervenciones políticas y sociales que apunten a la erradicación del racismo. Me gustaría entonces poner en la mesa de discusión hoy algunas reflexiones. Voy a intentar conectar esa inquietud recorriendo algunas pautas del debate teórico sobre raza, racismo y género que creo son relevantes a la hora de analizar y discutir esas tensiones. Voy a empezar por raza. En las ciencias sociales y en los trabajos que se siguen produciendo por intelectuales y activistas involucrados en luchas antirracistas, lo de raza aparece a menudo entre comillas, para subrayar el hecho de que se lo utiliza como un concepto ficticio, que sin embargo sigue alimentando formas de exclusión y de discriminación cada vez más perniciosas. La raza entrecomillada o la raza social se vuelve entonces una categoría analítica para analizar procesos de racialización y de racismo. El referente que esas comillas rehusan es el concepto científico eurocéntrico decimonónico que establecía la correspondencia genética y por lo tanto heredada de inteligencia, moral, comportamiento y color de piel, dibujando así una jerarquía de razas humanas definidas en base a la supuesta inferioridad y superioridad de las mismas. A comienzos del siglo XX, como nos recordaba Peter Wade en el video, biólogos y genetistas desmantelaron esa categoría científica, demostrando que el mapeo genético de cada individuo es más bien el resultado de un proceso de combinaciones que no tiene ningún orden establecido, o sea, ninguna herencia específica, sino que los rasgos genéticos de cada individuo son el resultado de múltiples genes. Científicos sociales insistieron que lo que define el comportamiento social de los individuos son más factores sociales y ambientales que genéticos. Sin embargo, también reconocieron que ese mismo concepto equivocado seguía teniendo vida en la práctica social y política de las sociedades modernas eurocentradas, como las define Lugones, es decir, las sociedades de los excolonizadores y excolonizados.
Los aportes de la antropología feminista y de los estudios críticos de raza y racismo nos han indicado otro fenómeno conectado al racismo, que es el de la interseccionalidad de racismo y género, como proceso social y político, en el que se produce la subjetividad mujer no blanca, y yo añadiría también la de hombre no blanco, como dos dimensiones excluyentes que solo pueden ser entendidas como inseparables. El cuerpo de la mujer no blanca ha sido y sigue siendo, como el trabajo de muchas de ustedes aquí presentes demuestra, el lugar privilegiado para ejercer el poder dominante, patriarcal y discriminador, así como se ha dado en el proceso de desarrollo y evolución del capitalismo colonialista y globalizante. Entonces quería revisitar el concepto de género de la misma forma que he revisitado el concepto de raza ya mencionado. En la antropología postestructuralista, el término género vino a subrayar el proceso de formación y producción sociocultural relativo a la diferencia sexual, es decir, al sistema de significado que se le atribuyen cultural, social y políticamente a esa diferencia. Ese sistema de significados derivaría de, y a la vez reproduciría, sistemas heteronormativos y patriarcales en muchos contextos sociales pre- y postcoloniales. De acuerdo con los debates más recientes sobre racismo, interseccionalidad y colonialidad del poder, la categoría género nos queda corta en cuanto no solo reproduce el dimorfismo y la dicotomía sexual macho y hembra, como lo afirma Curiel, sino que acaba naturalizando el sistema de significados contenidos en la categoría género. María Lugones argumenta que ni la categoría de sexo ni la de género nos permiten pensar en la posibilidad de lo intersexual, es decir, de lo que no se puede definir ni masculino ni femenino, y por lo tanto en la posibilidad de heteronormativizar y descolonizar los cuerpos de mujeres y hombres no blancos. El 19 de octubre de este año transmitieron en el National Public Radio en los Estados Unidos una entrevista con Amy Ellis Nutt, autora del libro Becoming Nicole. En el libro, la autora cuenta la historia de uno de sus gemelos idénticos adoptados, Wayne, quien se volvió Nicole. En el curso de la entrevista, ella comparte la información científica que aprendió en el largo proceso de, aquí me inventé una palabra porque no sé cómo decirlo, transgenerización de Wayne en Nicole. Entre los elementos que ella menciona, quería compartirle algunos que me parecieron sumamente interesantes. Primero, que según los estudios científicos recientes, se ha establecido que la formación de la identidad de género en el individuo es separada de la formación de su aparato genital, este último que emerge a las 6 semanas de gestación. La identidad de género está a cargo del sistema neurológico del cerebro y no se completa hasta los 6 meses de gestación. En este tiempo, cambios en el ambiente del feto pueden tener un impacto en los neurotransmitidores y las hormonas que estarían a cargo de la formación de esa identidad. Si alguien quiere después escuchar todo eso, está en inglés, pero ahí está el link para escuchar toda esta entrevista. Esto explica por qué los gemelos idénticos, a pesar de compartir el mismo DNA, hayan desarrollado una identidad de género diferente. Pero más importante aún son algunas teorías neuroendocrinológicas que analizan cuestiones de género. Según el doctor Norman Spack, la identidad de género es sumamente fluida. Según él, ningún individuo es 100% masculino o femenino. Hay muchas fluctuaciones en los que se han comúnmente definido como géneros, y cada individuo tiene algo de los rasgos de ambos. En el proceso de gestación, entonces, esos rasgos se definen de manera muy diferente y fluida, definiendo identidades intermedias que cuestionan la dicotomía masculino-femenino, de nuevo, entre comillas. Ahora bien, me parece muy importante ver que en el campo de los estudios genéticos sobre el género se está dando un proceso parecido al que se dio con el concepto científico de raza a comienzos del siglo XX.
Un proceso que está cuestionando la misma existencia de la dicotomía de género. Más aún, se ha separado científicamente el dimorfismo sexual, o sea, la diferencia anatómica de la identidad, la diferencia anatómica de la identidad de género y de la sexualidad. Pero entonces sí, de nuevo genetistas, o por lo menos algunos genetistas y científicos sociales, estamos de acuerdo que no es exacto definir esas categorías como científicas y naturales. Deberíamos poner también género entre comillas y considerarlo una categoría ficticia, así como la de raza. Pero entonces, si hacemos esto, ¿cuáles serían las consecuencias epistemológicas para nuestro marco teórico de la interseccionalidad si pensamos en raza y género como entrecomillados, es decir, como ficciones? ¿Qué sería la subjetividad mujer no blanca o hombre no blanco si epistemológicamente tratamos a estas dos categorías, raza y género, como ficticia? ¿Sería también esa subjetividad ficticia? En el trabajo que hicimos con Cristina Pucurí en Ecuador, nos pareció muy claro que no podíamos entender la violencia que las mujeres indígenas sufren en sus comunidades y familias si no la conectamos con los procesos históricos de racialización de los pueblos indígenas que todavía justifican su exclusión social y alimentan el prejuicio en la sociedad ecuatoriana. En nuestros análisis también nos pareció importante que para entender el proceso de formación del sujeto mujer indígena como producto interseccionalizado, también había que tomar en cuenta otro nivel de intersección, es decir, cómo esa subjetividad mujer indígena se intersecta y es inseparable de la subjetividad hombre indígena, a ser ambos producto del sistema heteronormativo, patriarcal y aniquilador de la colonialidad del poder. La violencia intrafamiliar sufrida por las mujeres indígenas se vuelve la encarnación del poder racista que opera a mano de una subjetividad masculina indígena de acuerdo a un sistema social racializado que pone a las mujeres no blancas por debajo de los hombres de su mismo grupo. ¿Cómo podemos entonces hablar de esos procesos si todos los conceptos de referencia son de considerarse falaces? Y vuelvo así a la inquietud con la que empecé. Primero, ¿cómo resolvemos o por lo menos enfrentamos esa tensión de marcos teóricos que intentan deslegitimizar aquellos conceptos en nombre de los cuales durante siglos se han ido perpetrando etnocidios, genocidios, violencias, cuando esos mismos conceptos se hacen necesarios para entender esos mismos procesos de desposesión, negación y despojo? Para todas nosotras que trabajamos desde una perspectiva feminista y descolonizadora, ¿qué andamiaje teórico podemos utilizar para hablar de los procesos que han marcado y siguen marcando el cuerpo de las mujeres no blancas como el lugar privilegiado, y aquí me refiero a la definición de John Scott, de donde se significan las relaciones de poder, sin que esto implique la validez de esos conceptos? Esta tensión también emerge en el trabajo de los activistas, mujeres y hombres, quienes sienten que si no hablan de raza, se le hace imposible luchar contra el racismo. Emerge también en el trabajo de las mujeres indígenas, quienes sienten que sin conectar el género al racismo, se le hace muy difícil luchar contra la violencia que las sacude dentro y fuera de sus comunidades. Por otro lado, ¿cómo construimos puentes con aquellos biólogos y genetistas que están muy conscientes del uso equivocado que se hace de esos conceptos, pero que a lo mejor sienten que una vez eliminado el concepto, se han eliminado también los abusos que de ellos se han hecho y se siguen haciendo? Bueno, y quería terminar aquí con estas inquietudes y a ver cómo, pues si estas preguntas pueden servir para discutirlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, aquí hay un link, hay una conferencia TED de este endocrinólogo americano que está trabajando sobre cuestiones de género y transgender identity. Pues muchas gracias, Ana. Yo creo que realmente nos has dado una
unas preguntas matrices, ¿no? Para nuestro qué hacer en estos 2 días. Algunas de las mismas preguntas se plantearon en el seminario donde estuvimos con Mónica Moreno y Pete White, que es cómo hablar del racismo y la discriminación sin reproducir las categorías mismas, y pues cómo abordar las categorías, como tú dices, desaparecer la categoría o reconocerla como ficticia o ubicado en cierto tiempo y espacio. No desaparece la forma en que actúa el poder. Entonces, ¿cómo analizamos las nuevas y viejas, las conexiones entre las nuevas y viejas formas de, llámale, racismo y discriminación de género, poniéndolo entre comillas como nos insiste Emma? Y creo que el propio trabajo de Emma nos ha dado muchas pistas a todos nosotros para pensar la importancia de historizar, ¿no? los procesos y los conceptos. Entonces, pues creo que Emma ha planteado las preguntas mucho más claras que yo pudiera. Entonces abro la mesa, veo la mano de Aiva, Olivia, y voy a estar... Bueno, a mí me encantó en algo tan breve. Estaba pensando cómo María Lugones estaba queriendo decir algo parecido, tan enredado. A veces el texto a los estudiantes dicen, pero ¿qué dice María Lugones? Yo creo Comparto las inquietudes de los estudiantes. entonces yo creo que lo que tú planteaste, pues por ahí va el cuestionamiento que hace, y a lo mejor también en muchos sentidos todo lo de la teoría queer y Judith Butler, que también es muy difícil desde un lenguaje tan academicista, postestructuralista, y yo creo que hay un problema aquí real. Yo algo que me salta es como la importancia de contextualizar estos conceptos en las genealogías intelectuales de los países donde estamos. Yo pensaba, por ejemplo, el concepto de raza, que en Estados Unidos ha sido una herramienta de lucha del movimiento afro. Y bueno, lo que ellos dicen es que las razas existen en los imaginarios políticos, aunque no existan genéticamente, existen en los imaginarios de poder y nos discriminan a partir de eso. Cuando empezamos a escribir de raza en el contexto mexicano, me asalta. Y hay una parte de